Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de crítica de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos un tema por demás interesante, que es el de la cohesión social. Claro, referido fundamentalmente a nuestro país, aunque no es un problema exclusivo. Creo que estamos en una situación de gravedad. Yo quiero decir que hace 2 semanas o 3 leí un artículo del embajador Mauricio de Mari Campos, al que voy a presentar, en donde hace el balance de qué ha pasado en 7, 8 años en la vida de México. El embajador Mauricio de Mari Campos ha sido uno de los más destacados funcionarios internacionales que ha tenido el país. Él fue el segundo, después de don Jaime Torres Bodet, director general de una organización de Naciones Unidas, la UNUDI. Antes había sido subsecretario de Desarrollo Industrial, fue asesor de Naciones Unidas para problemas de desarrollo, innecesario presentarlo. Él coordinó, junto con otros, hace 7, 8 años, un libro de lo más interesante, ¿me lo quieres dar, Mauricio? Que dice, se llama ¿Estamos unidos, mexicanos? ¿Estamos unidos, mexicanos? Y yo digo, es mi opinión, que fue el primer estudio, conjunto de estudios, son 19, sobre el estado de la cohesión social en México. Cuando yo llegué a Europa, como representante de México, y convenimos que un tema central de la relación, que fue tema de la cumbre de Guadalajara, fuera la cohesión social, este fue un texto de la mayor importancia. Cohesión social, dicen en Europa, como ellos lo definen, es el conjunto de políticas públicas tendientes a equilibrar las diferencias sectoriales, las diferencias regionales, las diferencias sociales. Ya veremos al final cómo se expresa en la Unión Europea. La constatación fue que en México, en América Latina en general, las diferencias entre clases sociales, la ruptura de cadenas productivas, la ruptura del tejido social ha sido muy grande. Yo, para darle la palabra a Mauricio, voy a citar uno de los párrafos de su artículo que me llamó poderosamente la atención. Existe consenso de que hoy nos encontramos con un país más dividido en lo político, relativamente estancado en lo económico, e igual o más inequitativo que hace 7 años, con persistentes problemas de exclusión y marginación social. La globalización avanza y México se queda rezagado en muchos terrenos frente al rápido crecimiento económico y los procesos de construcción política, económica y social de otros países emergentes, que hace 25 años estaban mucho más atrasados que nosotros. Mauricio, me gustaría que compartieras con nuestro auditorio esta observación de que en vez de reducir las distancias sociales se siguen acrecentando, y por qué. Pues efectivamente, cuando en el 2001 publicamos este libro, teníamos ciertamente la sensación de que el cambio que está ocurriendo en lo político podría significar una transición hacia una nueva etapa de México en que después de 25 años habíamos observado problemas en el crecimiento económico de México, pero particularmente en que bajo un régimen, yo diría, en las últimas décadas relativamente autoritario, se abría un horizonte totalmente nuevo y podría lograrse un nuevo pacto social tal vez como veíamos que se había dado en países pues tan diversos como España, Chile, la misma Sudáfrica, donde estuve de embajador. Y sin embargo, ante esta expectativa, yo todavía recuerdo cuando salió publicado el libro, Porfirio, muchos dijeron, bueno, ustedes hicieron un análisis que muestra que en los últimos 20, 25 años se había venido deteriorando el tejido social, que el país se estaba fragmentando, que la distribución del ingreso se estaba haciendo más inequitativa que antes, que la pobreza permanecía, pero pues aquí viene una nueva etapa.
Y yo creo que lo que pudimos ver en los años siguientes es que los elementos fundamentales, los supuestos fundamentales para que este proceso se diera, simplemente no ocurrieron. Yo espero que en esta sesión podamos discutir ampliamente qué es lo que ha pasado en México en áreas muy diversas, áreas como la de el crecimiento y la generación de empleos, que definitivamente no llegaron al 7% anual y a la generación de 1,5 millones de empleos que se preveían en el año 2001. En segundo lugar, podría decir que fue una etapa en la cual los empleos que se generaron fueron empleos bastante precarios. El 70% del... Y crecimiento de la informalidad económica. Exactamente, es a lo que iba, que un 70% aproximadamente del empleo fue empleo informal. Y el empleo informal, aunque es mejor que ningún empleo, ciertamente tiene problemas serios porque pone en desventaja a un sector muy importante de la población mexicana en términos de tener plenos derechos para su bienestar económico y social. Por otro lado, se trató de una etapa en la cual pues podemos considerar que hubo definitivamente un crecimiento muy importante en la heterogeneidad de los movimientos sociales en el país. Sobre esto puede platicar bastante más, ciertamente, Clara Husiman. A mí me tocó un poco observar esto desde lejos, desde Sudáfrica, donde estaba el embajador. Esta es una experiencia importante. Ya hemos tenido un programa donde habló el embajador de Mary Campos sobre lo que en condiciones tan adversas hicieron los sudafricanos. Si me permites, Mauricio, te voy a volver a citar porque este artículo fue el que me inspiró. Tú planteaste a la coyuntura del 2000 un cambio político, por primera vez la alternancia del Ejecutivo en el poder público, la oportunidad de un gran pacto social, lo has dicho, que se esfumó. En el libro de ustedes, ustedes planteaban estos requisitos para un nuevo pacto político y social, vamos a decir, entre los mexicanos. El surgimiento de un Estado integrado por una sociedad diversa, instituciones republicanas, gobiernos democráticos, políticas incluyentes, normas y valores sociales orientados a la legalidad, la aceptación de nuestras diferencias y la corresponsabilidad social. Quiero preguntarle a Clarita, la voy a presentar. Clara Husiman es una distinguidísima profesional mexicana, que es un ícono de las luchas civiles independientes de México y es especialista en desarrollo y política social. Ha sido presidenta honoraria y fundadora de Incide Social, fue la coordinadora de los trabajos de la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, fue secretaria de Desarrollo Social del primer gobierno democrático del Distrito Federal. Clara, ¿por qué todo esto no ocurrió? ¿No está el tema en el modelo económico? Se tiene que pactar el modelo social con el modelo económico. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Es un accidente? ¿Es un subproducto? ¿O es que vamos mal hace mucho tiempo? Porque esto tiene 25 años en su conjunto. Falta de crecimiento, ruptura de tejido social. Ya tenemos 25 años de política neoliberal. ¿Es demagógico o es científico hablar de que necesitamos transformar, cancelar, como tú le quieras llamar, el modelo neoliberal? A ver, yo creo que uno de los problemas que hemos tenido aún antes de la aparición del gobierno neoliberal, que puedes marcarlo, digamos, a partir de 1982, 84, tiene que ver con que no hemos armonizado la política económica con la política social. La política social siempre ha estado subordinada a los objetivos de política económica. En una época, en la etapa de la industrialización, la política social se dedicó a formar a la gente que pudiera hacerse cargo de los trabajos industriales. Y mucho de la construcción de instituciones sociales tenían que ver con ese modelo. Pero era un modelo que permitía ir incluyendo mayores sectores de población
a partir precisamente de un elemento fundamental en la inclusión, que es el empleo y los salarios. Esto permitió que el país paulatinamente fuera incorporando masas de población que salían del ámbito rural, que en un momento dado fue abandonado. Toda la política agrícola en la década de los 60 fue un desastre. La gente se movió a la ciudad y el mecanismo de integración fue el empleo y el empleo formal en el sector industrial. Pero siempre ha habido una subordinación de lo social a lo económico. Nunca hemos puesto a los seres humanos... Nunca. En toda la historia de México. Yo creo que no. Esto me interesa porque a los seres humanos como ha habido gobiernos menos peores, vamos. Menos peores, pero por ejemplo, en este momento la situación todavía es más grave, porque tienes al ser humano considerado como mercancía. Hay una pérdida de la dignidad del ser humano, de lo que está pasando actualmente en materia de las políticas y de la globalización. Entonces, nunca se ha colocado al ser humano como el objetivo de todo. Entonces, digamos, ha habido mucho de demagogia. La diferencia entre el discurso político, la Constitución, pero ha sido muy grande. De cualquier manera fuiste incorporando. Creaste, por ejemplo, un sistema de seguridad social que solamente comprendía a aquellos que se integraban al empleo formal y dejaste fuera a todo el sector agropecuario y ahora, bueno, queda fuera también el sector que está en actividades informales. Entonces, se pensaba que, bueno, se iba a ir ampliando el grupo de población que se iba a integrar, porque en el término de cohesión social, una parte importante es la integración. Es solamente una parte. ¿Qué es la integración en este caso? La integración es que la gente tenga derechos sociales, que adquiera ciudadanía social, que es mucho el énfasis que le han dado los europeos, o sea, que formen, que puedan gozar de los derechos de ciudadanía social, que es educación, salud, vivienda, alimentación, que estén incluidos dentro de estos beneficios de los servicios que hacen, digamos, a la vida de la gente de alguna manera principal. El concepto ha ido cambiando y yo creo que la sociedad mexicana también ha ido cambiando. Entonces, una apuesta muy grande fue el tratar de lograr que la gente fuera siendo incluida en estos servicios sociales. Y ahí era homogéneo, todos tendrían que ir entrando a la seguridad social, al derecho a la vivienda, etc. No lo logramos. El tema es que a partir de los 90s se nos va complicando la realidad social y vamos asumiendo que no todos somos iguales, que hay diferencias y que tenemos que trabajar en un tema de igualdad en la diferencia y empezamos a tener el tema de la multiculturalidad y empiezan a aparecer las luchas del género. Las dos cosas, sí. Sí, la lucha de género, la lucha de los pueblos indios, el tema de la infancia, el tema de los adultos mayores, y entonces se nos hace más complejo el poder hacer integración. Se nos atravesaron dos temas. ¿Me permiten, para antes de ir a la segunda parte, poder escuchar a nuestro tercer invitado? Gerardo Gil Valdivia es actualmente el presidente de la sección mexicana del Club de Roma. Ustedes saben, es una institución internacional de alta investigación, fue presidente del Grupo Tepoztlán, ha sido investigador de tiempo completo en la Universidad Nacional, funcionario financiero, no lo presento. Déjenme hacer una síntesis breve. Lo que está diciendo, como yo lo entiendo clara, es algo que me importa mucho. En realidad, a pesar de todas nuestras proclamas revolucionarias y los esfuerzos que se hicieron, nunca acabamos de poner en primer término el desarrollo social, es la verdad. Leí un ensayo del gran sociólogo francés Alain Touraine sobre la socialdemocracia. En el capítulo de México dice algo muy bonito, muy a la francesa. Dice, veo muy difícil que México pueda armar un modelo socialdemócrata, porque es un país muy revolucionario. Pero su problema es que todas las revoluciones han fracasado, entonces no sé por dónde nos vamos a ir. Entonces la pregunta es, bueno, dice Clara con razón, de todas maneras la política revolucionaria que tuvo enfrente, que se triplicó la población en México, tuvo una alta tasa de crecimiento, 6.3% durante 40 años, no, y creo de crecimiento económico. Y tuvo políticas de educación, nunca
demasiado satisfactoria, seguridad social. Entonces, se acabó la tasa de crecimiento, se bajó a menos del 3%, el régimen fiscal quedó parado, no nos hemos movido del 9%, según mis cálculos del año 1967, del 9% como proporción del ingreso nacional. Y entonces empezó a bajar el crecimiento, empezaron a bajar las políticas redistributivas, entonces tenemos un doble fenómeno inverso. ¿Estoy bien o estoy mal, Gerardo? Estás bien, y yo matizaría 2 o 3 cosas, y si me permites, por favor, retomaría mi intervención tomando una idea de Clara, una idea de Mauricio, y tratando de contestar muchas gracias, tu pregunta concreta. Yo creo que lo que enfatiza Clara es muy importante. Es poner al ser humano en el centro de las políticas públicas y darle también otro enfoque a la política del desarrollo del país, que es el enfoque de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y de los no ciudadanos para tratar de construir un Estado constitucional de derecho. Este es un poco el planteamiento en torno a lo que dice Clara Hussidman. Tú haces un comentario que yo quisiera retomar. Por favor. El tema de la reforma fiscal es un tema pendiente. El último esfuerzo sistémico, profundo y serio se hizo en 1968-69, cuando 40 años. Nicolás Caldor hizo una propuesta que de alguna manera el gobierno consideró en ese momento que no era conveniente instrumentar. Después vino la introducción del impuesto al valor agregado y muchas otras cosas, pero nunca ha habido un planteamiento. Perdón que subraye, México tiene pendiente una reforma fiscal hace 40 años. Luego vino el equipo de Fiana Martínez, de David Ibarra, del propio Gustavo Petricholi, que es 69-70. Claro. Y se paró. Y después de eso ha habido estudios y ha habido discusiones, pero no ha habido una propuesta integral de fondo por muchos factores políticos y económicos. Y quisiera retomar, si me permites, por favor, el planteamiento inicial de Mauricio de Maricampos. Tú comentas un magnífico artículo de Mauricio publicado recientemente a raíz de la publicación del libro, del informe sobre la cohesión social en México, y que, no, es ese que está allá, y que de alguna manera lo que hace es retomar un esfuerzo que se inició en el Club de Roma. El Club de Roma, que cumple, por cierto, 40 años de su fundación, se fundó en 1968 por Aurelio Peccei, y tú conoces perfectamente bien. Lo conocí en 71. La génesis de la formación del Club de Roma. Debo decir que Aurelio Peccei, italiano, hombre de muchos recursos económicos, su empresa era él fue exdirectivo de Fiat y de Olivetti. Fiat, cercano al Vaticano, fue un factor muy importante en que México tomara conciencia del problema demográfico. Claro. Y su gran amigo y aliado, al que hay que rendir siempre homenaje, Víctor Urquidi. Claro. Ellos fueron determinantes, Aurelio Peccei y Víctor Urquidi, para que México, las élites mexicanas, tuvieran conciencia del problema demográfico. Claro. En el 72 se publica Los límites del crecimiento, donde ya, además del problema energético, de alimentos, poblacional y del ambiente, viene la preocupación social. Están juntos. Y en 1997 se publica un informe sobre la cohesión social en 11 países claves, donde no está México. Mauricio ve ese esfuerzo y toma la iniciativa que respalda Víctor Urquidi y lo que es el Club de Roma en ese momento, lo que es la sección mexicana del Club de Roma, y toma esa iniciativa, que es ese libro que tú comentas, que ahora pretendemos reeditar con un nuevo estudio sobre las condiciones actuales y las perspectivas de la cohesión social en México, que se inscribe en el conjunto de informes que ha estado publicando la sección mexicana, México en la globalización, este informe de la cohesión social, ahora la crisis del sector energético y el ambiente, etcétera. Vamos a irnos a un segundo bloque. Creo que la exposición general ya se hizo. Siempre nuestro público está pensando, está esperando que le digamos qué vamos a hacer y si es posible hacer cosas. Vamos en intermedio a pensar qué le empezamos a proponer a nuestro público. Me parece muy bien. ¿Qué políticas públicas, qué cambios
de rumbo que el país necesita, urgentemente, y de fondo además. Pasamos al segundo